Bueno, buenas tardes. Iniciamos nuevamente el programa del Centro de Valores. Hoy tenemos al doctor Jesús Miguel Alarcón Díaz, ¿sí? Y el tema que vamos a tratar hoy es los fideicomisos. Y los fideicomisos podemos nosotros entender que se usan para muchas actividades, sobre todo es para que quede protegido, sobre todo los bienes alrededor de esta figura. Pero hoy en especial vamos a hablar de los fideicomisos o el fideicomiso, cómo se usa para los bienes urbanos, vamos llamando, ¿sí? Sobre todo para el desarrollo de inmobiliarias o cuestiones inmobiliarias que son tan importantes en este momento, ¿sí? Doctor, bueno, el doctor, él es contador público y tiene una maestría en administración y finanzas. Así es. Sí, y un doctorado, me decían, en la parte fiscal. Él tiene varios años ya colaborando con el Centro de Valores en varias materias, entre ellos lo de portafolios o de fideicomisos, que nos lleva al alumno a entender cómo crear esta seguridad atrás de todo este proceso para que podamos llevar a cabo esta serie de actividades. Doctor, adelante, bienvenido. Y la primera pregunta que yo le haría después de que se presente, ¿qué es un fideicomiso y cómo realmente son los usos que se le puede dar a esto? Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en este canal. Y bueno, pues nos toca platicar de un tema muy interesante y vamos a abordarlo con el énfasis de que sea del interés para las personas que se dedican a la evaluación, a las personas que les interesa mucho el tema de la construcción. El fideicomiso, ingeniero, tiene muchísimos usos. Es una herramienta financiera en el cual intervienen tres partes. El primero es la fiduciaria, número 2, el fideicomitente y número 3, un fideicomisario. ¿Quién es la fiduciaria? La fiduciaria siempre va a ser un banco, va a ser una institución financiera. ¿Qué nos asegura el que la fiduciaria sea un banco? A este instrumento el banco le va a dar seguridad, le va a dar una certeza jurídica a aquellos que entran a firmar un fideicomiso, le va a dar seriedad y la ventaja legal de que al momento de hacer un fideicomiso va asesorado y va revisado por el área jurídica de un banco. Entonces, difícilmente un fideicomiso tiene vicios en la estructura y en el contrato que realizamos. Muchas ocasiones en la vida real, cuando los particulares realizan algún tipo de contrato, desafortunadamente hay inconvenientes legales porque precisamente se encuentran mal realizados. En el fideicomiso no existe ese riesgo. Ahora bien, el fideicomitente no es otra cosa más que el ordenante del fideicomiso. Y el fideicomisario es el beneficiario del fideicomiso. Es decir, hay una persona que ordena, que es el que ingresa el recurso al fideicomiso, que pueden ser dinero, pueden ser propiedades, pueden ser terrenos, pueden ser edificios, pueden ser lotes, y el beneficiario, pues es la persona o grupos de personas que van a recibir el usufructo, el rendimiento de este fideicomiso como tal. ¿Sí? En este caso podríamos decir entonces que alguien que va a desarrollar un fraccionamiento crea esta figura y en este caso el banco, que es el responsable de todo el proceso, es el que escritura al poseedor ya del bien. Así es. Vamos a poner un ejemplo muy simple de lo que podemos hacer en las bienes raíces con el tema del fideicomiso. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Sucede que yo soy el dueño de una reserva territorial. Tengo terrenos, pero no tengo el dinero, no tengo el recurso para poder construir casas, residencias, etc. No tengo dinero para fraccionarlo. Pero sí tengo un bien muy interesante que es el inmueble. Y aquí usted, ingeniero, usted es el que tiene los recursos. Le interesa invertir en bienes inmuebles. Es un desarrollador propiamente, pero no tiene el terreno. El del terreno soy yo. ¿Qué vamos a hacer?
Yo no confío en el sentido de entregar ese bien inmueble y ponerlo a su nombre. Y también es válido pensar que usted no me va a entregar los recursos porque a lo mejor no se sabe a ciencia cierta si voy a invertir directamente en inmuebles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear esta figura del fideicomiso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo, como dueño del inmueble, voy a ingresar estos terrenos o esta reserva territorial a nombre del fideicomiso. ¿Y usted qué va a hacer? Usted va a tomar esos recursos y los va a ingresar al fideicomiso. El fideicomiso tiene inicio, tiene un proyecto específico y está creado para un fin en específico. Es decir, si usted ingresa el recurso al fideicomiso, significa que lo que va a hacer es precisamente construir casas. No puede ser otro fin distinto. Lo interesante del fideicomiso es que resuelve o atiende de alguna manera las órdenes del fideicomitente y del fideicomisario, de tal manera que lo único que hace el fideicomiso es ejecutar órdenes. Entonces, se sube el recurso al fideicomiso, se suben los bienes al fideicomiso y nosotros le damos la orden al fideicomiso de que empiece a construir. ¿Qué es lo que va a suceder? El fideicomiso es una entidad jurídica. Entonces, el fideicomiso va a pagar la nómina de una constructora, va a pagar el diseño, va a pagar un arquitecto, va a pagar el desarrollo, va a generar la construcción y conforme se va vendiendo esos inmuebles, lo que hace es que la determinada ganancia del dueño del terreno, el fideicomiso me la entrega a mí y la otra ganancia que le corresponde al que invirtió se la entrega al la persona que haya entregado. Entonces, ambos somos fideicomisarios y ambos somos fideicomitentes. Eso es lo más interesante del fideicomiso, que un fideicomitente al mismo tiempo puede ser fideicomisario. Entonces, ambos tenemos la certeza jurídica de que se van a desarrollar casas y que la ganancia no la va a entregar el fideicomiso. Algo muy interesante es que el fideicomiso, como ente independiente autónomo, el fideicomiso paga impuestos. Paga los impuestos de la ganancia precisamente de la venta de esos inmuebles. Escritura, como usted me lo dice, escritura directamente con un notario y genera una ganancia o una utilidad que es repartida entre los fideicomisarios. ¿Sí? En este caso, él cobra por ese trabajo. Así es, el fideicomiso, como bien se sabe y lo comentamos, el fideicomiso lo administra una fiduciaria. Esa fiduciaria cobra honorarios, que se llaman honorarios por la administración del fideicomiso. Una de las preguntas que nos hacen los clientes o las personas que se acercan a hacer este tipo de estructuras es, ¿cuánto me cuesta un fideicomiso? Bueno, ¿cuánto cuesta un fideicomiso? Va a depender mucho del banco que ustedes se acerquen porque hay que cotizar. Hay que cotizar con los diferentes bancos, que es importante comentar lo siguiente. Todos los bancos comerciales pueden ser fiduciarias. Todos los bancos comerciales, es decir, es el banco de su preferencia. Son bancos de los bancos que generalmente conocemos como los comerciales. El BBVA, el Banamex, etcétera, etcétera. Y hay que cotizarlo y en base a lo que nosotros queramos que haga el fideicomiso y al tiempo de duración del fideicomiso es como se van a calcular los honorarios. Entonces, es muy relativo porque obviamente hay fideicomisos que pueden durar 3 días, 5 días, 1 semana y hay fideicomisos que pueden durar hasta años completos. Entonces, no se puede dar exactamente un importe porque eso ya depende de la fiduciaria y depende mucho del importe, el volumen, las operaciones, la duración, los intervenientes del contrato que queramos que haga la fiduciaria, es en base a eso lo que se van a cobrar los honorarios. Por lo tanto, es importante que nos acerquemos con un especialista en temas de fideicomiso y que nos ayude a cotizar los fideicomisos con una fiduciaria. Es importante comentarles que si les ofrecen un fideicomiso y no está firmado con una fiduciaria, hay que tener mucho cuidado porque no les están ofreciendo un fideicomiso, le están ofreciendo quizás otra figura, pero esto siempre será con un banco. Entonces, no hay fideicomisos fuera de
una institución bancaria. No, ya no sería fideicomiso, sería un contrato de compraventa, serían contratos de permuta, serían contratos que tienen otro destino, otro origen, pero ya en sí ya no estaríamos hablando de un fideicomiso. ¿Sí? ¿Para qué más podemos usar los fideicomisos? ¿Para qué más se usan? Algo muy ¿Cuáles son los importante. más comunes? Sí, claro. El segundo fideicomiso más utilizado, este que acabamos de comentar de la venta de los inmuebles, se le conoce como contratos o fideicomisos puente. Es decir, se utilizan para financiar bienes inmuebles. También hay fideicomisos de carácter inmobiliario. ¿Qué es un fideicomiso inmobiliario? Un fideicomiso inmobiliario es donde yo soy el dueño de un inmueble, yo tengo un proyecto y quiero que lo financien pues diferentes inversionistas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo invitar a diferentes personas para que inviertan en el fideicomiso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un fideicomiso y el dinero no me lo van a depositar a mí, sino que lo van a depositar directamente al fideicomiso. ¿Para qué? Para que juntos participemos en un proyecto inmobiliario. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que últimamente los fideicomisos inmobiliarios son utilizados, por ejemplo, para mantenimiento, construcción, desarrollo de proyectos, por ejemplo, centros comerciales, naves industriales, parques industriales, torres de departamentos, y se utilizan a través del fideicomiso inmobiliario. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que aparte de construir, el fideicomiso inmobiliario nos puede ser útil, por ejemplo, para el mantenimiento del propio inmueble. Es decir, es el que cobra las cuotas, es el que da el mantenimiento, es el que se encarga de atender a los condóminos, en fin. Ahorita, por ejemplo, hace un tiempo con un cliente, está de moda ahorita desarrollar inmuebles donde prácticamente los departamentos se les llama con servicio tipo hotel, donde las personas que viven en ese departamento, bueno, pues tienen servicio de limpieza, lavandería, tienen servicio de traslado inclusive. Entonces, ¿quién se hace cargo de esa figura o de esos mantenimientos? El fideicomiso, que fue el que le dio vida a la construcción de la torre de departamentos. Entonces, tiene esos usos también, ¿sí? O sea que esta figura, vamos llamando, esta figura tiene un carácter más administrativo. Tiene también una figura administrativa, tiene una figura de supervisión y obviamente también financiera, porque al final de cuentas se encarga de la administración de los recursos, del pago de los impuestos y de la administración del inmueble, ¿sí? Entonces, en lugar de que esto lo haga en una inmobiliaria, lo puede hacer propiamente un fideicomiso, que desde el inicio vio concebir el inmueble hasta prácticamente su uso con los diferentes condóminos que están utilizando ese inmueble. Cuando hablamos cuando se habla ahora recientemente más ya de las fibras. Así es. Las fibras están compuestas por fideicomisos. Así es. De hecho, la fibra es la fibra significa fideicomiso bienes raíces. Ese es lo que significa una fibra. Así es. Fibra es fideicomiso en bienes raíces. ¿Para qué se utilizan las fibras? Las fibras son precisamente fideicomisos que están avalados por la bolsa de valores. Entonces, estos prácticamente fibras se utilizan para grandes proyectos inmobiliarios, por ejemplo, para la creación de aeropuertos, terminales marítimas, centros comerciales, grandes naves industriales, donde lo interesante de todo esto es que habrá inversionistas que van a participar con inversiones desde 5,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, es decir, es abrir el abanico inmobiliario a pequeños inversionistas, pero generando grandes proyectos inmobiliarios. Entonces habrá una persona que dice, oye, yo tengo 50,000 pesos y quiero invertir en una fibra. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Tomo los 50,000 pesos, lo invierto en una fibra, me van a dar un certificado de participación y ese dinero se va a invertir en bienes inmuebles. ¿Qué significa? Que esos 50,000 pesos están invertidos en un aeropuerto, en una nave, en un parque industrial, en un desarrollo hotelero, y obviamente esos certificados se generan cupones.
Los cupones son los rendimientos que te van a pagar la fibra. ¿Cuál es la ventaja de esas fibras? Primero, que está respaldado por la bolsa de valores. Número dos, las inversiones son totalmente transparentes. Es decir, una persona a través de ese certificado o esa inversión puede ver en internet qué es lo que está haciendo la fibra y qué es lo que está invirtiendo. Entonces es un tema muy interesante, es muy transparente y que abre la posibilidad a pequeños inversionistas a invertir en grandes proyectos inmobiliarios. Y entonces ya cuando entramos a ese tipo de bienes, porque al final ya esas vamos llamando acciones, ya son bienes, ¿hasta qué punto ahorita ya son realizables? Ya son una realidad al sentido de que hay muchas fibras en el mercado. Prácticamente actualmente contamos entre 15 y 20 fibras diferentes, de diferentes tamaños, porque las fibras tienen algo que se llama una bolsa. Es decir, es una bolsa de inversión, que esa bolsa de inversión se genera directamente a proyectos. Y hay fibras muy grandes donde prácticamente tienen 20 o 30 inmuebles prácticamente en desarrollo. Entonces, hay mucho mercado, hay muchas opciones para poder invertir y desde luego que es una forma de involucrar al pequeño mercado inversionista y que se den cuenta de que pues aquellos tiempos en los cuales había incertidumbre y que los inmuebles se quedaban a medias, pues ya ha pasado muchísimo a la historia. Prácticamente una persona que desea tener un proyecto inmobiliario no tiene por qué quedarse sola. Tiene estos desarrollos o estos instrumentos precisamente para que esos desarrollos o esos proyectos no se queden a medias. Esto ha sido una alternativa y una solución, porque como todos sabemos, de repente en diferentes partes de la República vemos proyectos inconclusos. Hoteles que se quedaron a medias, naves industriales que se quedaron a medias, parques industriales, y esto viene a resolver todo ese tipo de problemáticas financieras en donde una persona era el único inversor. Ahora ya no, ahora puede haber varios inversores y varias personas que de alguna manera contribuyen o aportan diferentes inmuebles al mismo tiempo. Y esa es la ventaja que nos da el fideicomiso, de que se garantiza que la inversión se va a terminar. ¿Sí? Quisiera, interrumpiendo un poco esto, quisiera señalar que el Centro de Valores tiene una maestría en finanzas. Así es. ¿Sí? Donde se ven todos estos temas, donde el maestro nos ayuda con este tipo de temas y que esa maestría la estamos iniciando el 20 de septiembre. Es correcto. Es una maestría cuatrimestral donde en el primer año prácticamente estamos concluyendo con una especialidad en ingeniería financiera. No quiere decir que los vamos a hacer ingenieros, pero sí vamos a hacer toda aprender a hacer una reingeniería desde el punto de vista de la empresa, hablando de los dineros. Por otro lado, hablando, perdón, de este tipo de ejercicio, un pequeño inversor, ¿con quién se tiene que acercar para comprar acciones en una fibra? Ok, las fibras se pueden consultar directamente en la página de la Bolsa de Valores o basta con que busque algún proyecto que sea de su interés y que obviamente se canalice a la fibra que corresponde, que está desarrollando ese tipo de inversiones. De tal manera que, aunque suene un poquito utópico, habrá personas que dicen, oye, tengo 30,000 pesos y quiero participar en la creación de un gran centro comercial. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Es de dos maneras, ubicando la fibra o ubicando el inmueble o el desarrollador que está haciendo este proyecto. Hay que señalar que obviamente así como hay una persona que invierte 30,000, hay personas que invierten 1,000,000, que invierten 5 millones, que invierten 10. Entonces, a mayor inversión, pues mayor rentabilidad tiene directamente sobre los proyectos. La ventaja que tienen estas fibras, como bien se comenta, es que son proyectos totalmente probados y certificados, es decir, son proyectos certificados que van a generar un rendimiento. Es decir, no son proyectos que generen riesgo, son proyectos que generan utilidad. Entonces, por comentarlo así y para que quede un poquito también más claro, ahora que estuvimos observando el proceso de las inversiones del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México,
había muchas fibras, había muchos inversionistas. Entonces, como todos sabemos, bueno, al momento de que se canceló el proyecto, ese dinero se retorna. Es decir, no absorbieron a la pérdida y el riesgo, simplemente se regresó lo que generó de utilidad en ese tiempo. Que si al final de cuentas, bueno, se tuvo que cancelar el proyecto por un tema gubernamental, es un asunto ajeno a la inversión. Por lo tanto, esas personas recuperaron sus recursos. De hecho, hubo una indemnización por parte del gobierno federal. Entonces, esto es para darnos idea de los tipos de proyectos que se generan. Son proyectos altamente rentables, altamente calificados, y que en la mayoría de estos, esto fue para tomar un ejemplo, no para que se asusten de que todos se cancelan, pero son desarrollos o son proyectos de marinas, son desarrollos de desarrollos hoteleros, donde prácticamente se garantiza que el inversor va a tener su capital y adicional un rendimiento. Por lo tanto, son inversiones altamente seguras. O sea que cuando de pronto alguien ingresa a este tipo de inversiones, hasta ahorita han sido inversiones muy seguras. Hasta el momento, o sea, así es. Hasta el momento han sido muy seguras, y esto nos permite entonces entrar a entender que las fibras son uno de los instrumentos de inversión más rentables y más seguros en este momento. Más rentables, van ligados a un fideicomiso, están respaldados por la bolsa de valores, y para que ingresen a la bolsa de valores son proyectos que tuvieron que pasar por una serie de avales y de certificaciones, porque al final de cuentas lo que busca la bolsa de valores es proteger al público inversionista. Entonces, tiene una serie de procesos a través de los cuales se garantiza estos rendimientos y estas utilidades, y obviamente esto le da un gran dinamismo al país para la generación. Todos sabemos que la industria de la construcción es la que mueve los grandes flujos del país. Entonces el gobierno federal le apuesta mucho a este tipo de instrumentos, siendo el aval, pero obviamente no es necesario un aval, el proyecto en sí garantiza la operación. Sí, porque está garantizado por un lado por la bolsa de valores. Así y es. Por otro lado, realmente los bancos, que son instituciones que al final los recursos ellos tienen, ¿no? Así es. Que esa es parte de la ventaja. Es correcto. Bueno, los tiempos en esto ya nos están diciendo que nuestros tiempos están terminando. Quisiera aprovechar para hablar un poco de la tarea del centro. El centro tiene proyectado iniciar una maestría en evaluación de bienes que está muy relacionado con este tipo de tareas, porque ahora tenemos que entrar a evaluar todo ese tipo de proyectos, ¿sí? Que también estamos iniciando por ahí en el mes de septiembre, el 20 de septiembre, y una maestría en evaluación de empresas intangibles, que esta es una maestría donde no solamente estamos evaluando el bien, sino estamos evaluando el proyecto. Y este proyecto lo que estamos haciendo es, a través de métodos prospectivos, estamos de alguna manera evaluando o estamos construyendo el futuro de este proyecto, y a través de eso lo estamos evaluando. Cuando entramos a eso nos damos cuenta entonces que aunque hablamos de evaluación, hablamos de finanzas, y entendiendo que la maestría en evaluación de empresas tiene un alto contenido en finanzas, porque realmente lo que estamos hablando es todos los flujos que ha generado en los últimos 5 años, y de alguna manera estamos proyectando todo eso con todos sus riesgos hacia el futuro. A su vez también tenemos una especialidad en consultoría estratégica en sistemas humanos, que alguien diría que está muy desligada de este concepto de las finanzas, pero ahí también estamos viendo esta consultoría desde el punto de vista asesoría o consultoría a la empresa, aquí sobre todo en todo el carácter de prever todos los riesgos que se pueden venir en el manejo de personal. O sea, lo que estamos hablando es cómo construir este futuro con menor riesgos, ¿sí? Para que el inversionista o el que tiene una empresa prevea muchos de los problemas que se pueden presentar. No nos queda más que agradecerles. Sabemos que los tiempos en este tipo de transmisiones se terminan, son cortos. Tenemos una pregunta ahí. Sí, adelante. Por parte de Rodolfo Verduzco nos pregunta cómo funciona un fideicomiso testamentario.
Es muy interesante. El fideicomiso testamentario, a diferencia de el del notario, que se realiza un testamento, el notario es una persona que da fe pública y legalidad a las operaciones que hacen entre particulares. La ventaja que se tiene con el fideicomiso testamentario es de que vamos a marcar estas dos diferencias. Si yo realizo un testamento, yo tomo esos inmuebles y los entrego precisamente al testamento, para que al momento de que una persona llegue a fallecer o puede heredar en vida, que también puede ser así, se hace la transmisión del inmueble. Es decir, el notario se encarga de poner a nombre del beneficiario el inmueble que estamos hablando. Ahora, cuando hablamos de un fideicomiso testamentario, aquí ya cambia el asunto, porque en el fideicomiso testamentario, el ordenante, que es el fideicomitente, que en este caso, digamos, por ponerlo así, es el papá, y los fideicomisarios, que son los hijos, el fideicomitente puede poner ciertas reglas a la transmisión del inmueble. Cuando es una herencia testamentaria, simplemente el notario asigna el inmueble, aplica escritura y se lo entrega al beneficiario. Pero en el fideicomiso cambia un poquito las reglas, porque, por ejemplo, tenemos muchos clientes que le dicen a la fiduciaria, que es el banco, voy a entregar este inmueble a la fiduciaria, que es el banco, pero mi hijo, que es el fideicomisario, no va a tener el control del inmueble, nada más va a poder gozar de las rentas del inmueble. ¿Qué significa? Que la fiduciaria va a rentar el inmueble, paga los impuestos y lo que reste de haber pagado impuestos se lo van a dar al hijo. Pero el hijo no tiene el dominio, tiene el goce y ni siquiera tiene el uso, nada más tiene el usufructo. Entonces es muy interesante porque inclusive un papá puede decir, oye, hasta que tengas 35 años, te voy a transmitir el inmueble. Pero de los 20 a los 35, nada más vas a tener puras rentas. Esa es una de las diferencias que tenemos entre fideicomiso testamentario y lo que es el testamento. Prácticamente parte de la diferenciación en la transmisión del inmueble. Y, ¿por qué no decirlo así?, peculiaridades que pone el fideicomitente a ese inmueble. O sea que en este momento, a través de un fideicomiso testamentario, podemos construir un futuro, porque en el fondo ahí estamos poniendo los requisitos que debe de tener el que recibe el inmueble para que pueda ser el propietario de esto, ¿no? Así es, y tocando ese tema, por ejemplo, no solamente inmuebles, el fideicomiso también puede recibir empresas completas. ¿Qué es lo que hacen muchos empresarios? Ponen las empresas a nombre del fideicomiso. El fideicomiso administra la empresa y al final de cada mes o al final de cada año, etcétera, etcétera, la fiduciaria le entrega un beneficio o una utilidad a los hijos, pero los hijos no pueden administrar la empresa, simplemente hacen uso de las utilidades del negocio. Entonces aquí es muy usual que se utilice este tipo de fideicomisos, pues para que cuando el empresario dice, caray, si le dejo la empresa a mis hijos, quizás mis hijos van a echar por la borda a la empresa, a lo mejor no son muy buenos administradores, y entonces que prácticamente los hijos quedan como una figura decorativa, es decir, no tienen parte en el consejo de administración y tampoco toman decisiones. Esa es una diferencia entre la parte testamentaria y el fideicomiso testamentario. Bueno, quisiera dedicarme un momento de tiempo para hablar de una conferencia que vamos a tener el próximo sábado a la 1 de la tarde, que imparte el maestro Leobardo, que va a estar relacionado al tema la bolsa de valores y la evaluación de empresas. Aquí también estamos hablando de un tema muy cercano a las finanzas. El maestro Leobardo Martín Vázquez
Él también ha participado desde hace varios años aquí en el Centro de Valores y estamos hablando ya de temas, dedicamos un par de meses a hablar de temas de finanzas, porque en realidad yo creo que este es uno de los temas que la sociedad debe entender muy claro, porque en el fondo esto nos lleva a hacer uso eficiente de los recursos y a veces tomar todos estos mecanismos que existen para poder más o menos mantener sin riesgo los recursos que de alguna manera se han venido generando. Ahora sí, pues no nos queda más que maestro Miguel. Gracias. Darle las gracias por esta participación. Creo que hay más preguntas, pero los vamos a dejar para la próxima, ¿sí? Y los invitamos para el próximo sábado a la 1 de la tarde a hablar de la Bolsa de Valores y la evaluación de empresas. Y no se nos olvide el inicio de las maestrías el próximo 20 de septiembre. Uh-huh. Mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación.